Arratsalde On, buenas tardes. Muchas gracias. Agradecer a la organización la invitación que me ha prestado para poder hablarles de un tema que después de un jugoso lunch que hemos tenido y las jornadas tan apretadas, pues quizás resulta un tema un tanto arduo. Vamos a intentar hacerlo lo más entretenido posible y sobre todo brevedad, porque me han pedido brevedad. Empezamos con un tiempo bastante suficiente para lo que había preparado, pero me han ido acortando el hecho de ser el último y no sé si voy a poder contar la mitad de las cosas que quería, pero vamos a empezar por ahí. Muy interesante la ponencia anterior, precisamente, y muy unida a la contratación pública y sobre todo al proyecto nuevo de ley, que ya es ley y que entrará en vigor, Dios mediante, el próximo 9 de marzo de 2018, donde la innovación es uno de los elementos importantes que, de haberlo sabido, además, probablemente podríamos incluso haber centrado la conferencia en ese tema. Pero bueno, como queremos hablar un poco de todo, vamos a empezar, para no extenderme demasiado, con datos bastante generalistas. Bueno, la situación actual de la contratación pública, por hacer una introducción y centrarnos en temas económicos, reseñar que representa un 20% del Producto Interior Bruto en España, cifra que, por lo tanto, como comprenderéis, tiene una repercusión importante. No obstante, el hecho que se mueva cantidades tan importantes de dinero, pues a veces no van acompañadas con la eficacia o con la debida diligencia que se debía hacer. Esto ha significado que recientemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia haya reseñado que la falta de competencia y de prácticas concretas supone un sobrecosto en este tipo de contratos de un 25%, lo cual nos lleva a la cantidad de 194.000 millones de euros que se licitan anualmente, que podrían o bien ahorrarse o bien emplearse de mejor manera a los efectos de una contratación eficaz. El ahorro que podría lograrse con estas cantidades es nada más y nada menos que el 4,5% del Producto Interior Bruto, porcentaje que, como veis, superaba la previsión del déficit público. Es decir, y con unas buenas prácticas en la contratación pública, con una eficacia, con una eficiencia del gasto y con una buena administración, estaríamos hablando de unos ahorros de cantidades importantes. Esto va unido, lógicamente, y sin querer entrar en demasiado detalle porque no tenemos tiempo, en que el hecho de la corrupción que se ha generado a través de los instrumentos de contratación pública han hecho que en la Unión Europea, que no es un problema exclusivamente estatal ni nacional, sino que en la propia Unión Europea supone unos 120.000 millones de euros al año, que a su vez significan un 1% del Producto Interior Bruto europeo. El Parlamento Europeo es muy sensible con este tipo de actuaciones. Señalaba ya que los efectos devastadores de la corrupción en términos de inflación de coste, adquisición de equipos innecesarios, inadecuados, calidades inferiores y tal, suponía una situación que había que intentar por lo menos corregir. En España el coste se estima en unos 13.000 millones de euros y recientemente se hizo unas encuestas entre las empresas participantes y licitadoras, de las que formalmente forman parte todos ustedes y tal, y las conclusiones a las que se llegaba de esa falta de ejecución o esa falta de adecuación de la inversión al resultado era que generalmente los pliegos estaban redactados a la medida de los intereses que se pretendía obtener, en concreto dirigido a determinados tipos de empresas, y el establecimiento de criterios de selección y de evaluación poco claros. Europa, por tanto, exige una nueva gobernanza en esta materia y en el año 2016, ya el 27 de julio, el propio Consejo se pronunció en el sentido de que España debe establecer un marco coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública en todas las entidades autorizadas de contratación, a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia económica y un alto nivel de competencia. Bueno, ante este marco que estamos poniendo y esta situación, sin ser alarmistas, quiere decir que tenemos mucho que mejorar, tanto todos desde la propia Administración como desde las propias empresas. Había puesto un caso práctico que era muy significativo, lo que pasa es que andamos muy mal de tiempo, y era ver, lo voy a plantear muy rápido para que veáis a dónde nos puede llevar determinadas ejecuciones incorrectas y sobre todo ver un poco cómo de lo que se licita, de lo que se adjudica y de lo que se hace, a qué resultados nos lleva el resultado final, ¿no? En concreto, las obras del AVE Madrid-Barcelona, que todos conocéis, ponía el caso práctico sobre todo porque me imaginaba que por la hora que era tampoco íbamos a entrar en demasiados temas legales que podrían aburriros. Y de esta manera podíais verlo, visualizarlo de una manera más práctica, ¿no? El contrato del AVE Madrid-Barcelona-San, 621 kilómetros de tren de alta velocidad, como conocéis, generó 2.095 contratos por un importe de 6.822 millones de euros y el importe de licitación fue de 7.550.000. Este proyecto tan
volumen faraónico, se dividía a su vez en un 32% eran obras, un 30% asistencias técnicas, suministros el 13%, servicios el 3%, convenios y expedientes de gasto el 16% y un 5% de contratos menores. El coste final del proyecto pues fue, como veis, 9.000 millones de euros. La desviación global fue de un 31,40 respecto a los precios iniciales, lo que supuso una desviación en euros de 2.143 millones. La ejecución de obras de 666 contratos adjudicados en 5.406 millones de euros suponía el 81,7% de la inversión y suponía un ahorro del 10% sobre el precio de licitación. A partir de ahí, los sucesivos avatares, que los que estáis y sois operadores y conocéis un poco la problemática de la contratación, generó la nada friolera de modificados 34 contratos de obras complementarias, 9 obras de emergencia, revisiones de precios, liquidaciones adicionales, que supusieron un total de 7.326 millones de euros. Es decir, un 35,5% de incremento sobre el precio de adjudicación. Además, se tramitaron, además de esto, 555 expedientes de prórroga y ampliaciones de plazo por un periodo medio de 4,5 meses para cada contrato. La asistencia técnica, que suponía 653 contratos adjudicados en 371 millones de euros, con una baja media del 18%, sus incidencias y avatares nuevamente elevaron el coste final a 473 millones de euros, es decir, un 27,4% del precio de adjudicación y un 4,6% el de licitación. Y los suministros, que parece ser que en principio deberían ser mucho más ajustados a precio, se adjudicaron en 789 millones de euros y su coste final fue de 828 millones de euros. El informe del Tribunal de Cuentas del Estado en relación a esta ejecución de la obra señalaba que la inversión total se incrementó en 1.121 millones de euros, un 43,2% respecto al precio de adjudicación, que los modificados de los 189 contratos supusieron 353 millones de euros, un 13,6%, las revisiones de precios 327 millones, las liquidaciones adicionales 124 millones y las prórrogas y ampliaciones de plazo de los contratos celebrados supusieron ni más ni menos que ampliaciones por importe del 94,3% de los contratos celebrados. En los contratos de obra, el ahorro inicial por la baja efectuada, que aparentemente era una baja razonable y que se suponía que había supuesto una buena gestión y un buen procedimiento de licitación, supuso un 9,2%, lo cual era un precio muy aceptable y su ejecución, si se hubiera ajustado a este porcentaje, hubiera sido favorable. Se transformó nada más y nada menos que en un sobrecoste del 35,8% con un incremento medio de los plazos de ejecución de más de 13,5 meses. Unas consideraciones muy breves, porque no podemos extendernos, es que el retraso medio del comienzo de las obras de inicio fue de 7 meses por la falta de previsión en la expropiación de los terrenos. Las modificaciones incumplían lo previsto en el texto refundido, vicios de proyecto, indefiniciones, omisiones defectuosas de ejecución, etcétera, etcétera, no cumplían las características de lo que es un modificado desde el punto de vista legal. En todas aquellas modificaciones se autorizó la continuación de las obras, aludiendo que no se podían incumplir los plazos de ejecución. No obstante, luego los plazos, como habéis visto, se superaron todos ellos. Todos los complementarios se adjudicaron al contratista principal, no utilizando el procedimiento negociado para contrastar ofertas, y no se acreditaba en casi ningún caso que éstas respondieran a circunstancias nuevas o imprevistas, tal y como se recoge en el texto refundido, no incluidas y que fuese necesaria su ejecución. Y en algunos casos se calificaron indebidamente como obras complementarias, lo que eran modificados, ya que lógicamente los importes máximos se habían agotado ya porcentualmente. Bueno, os lo he puesto de ejemplo nada más para que ahora vamos a hablar de contratación pública en serio, para que habéis visto lo que puede ocurrir con un expediente y con una mala ejecución del expediente, y no solo de su ejecución de las propias obras, sino incluso de toda la propia tramitación. La contratación pública, y voy a hacer una exposición muy breve y muy sencilla para que, porque como no sé el conocimiento que tenéis de la materia, por lo menos por centraros, es el procedimiento por el cual el sector público, incluido el sector público prácticamente en estos momentos, desde la Administración Pública, todas aquellas entidades o poderes adjudicadores que se financien indirecta o indirectamente con dinero público, selecciona a una o varias personas físicas o jurídicas para ejecutar una obra, prestar un servicio, suministrar un bien para satisfacer una finalidad pública. Este acto de contratación, a diferencia con la libertad de pactos que opera en el régimen civil, donde los contratantes tienen libertad de pactos, aquí está sujeta a unos principios fundamentales que son de obligado cumplimiento, que es la libertad de acceso a las licitaciones, es decir, la licitación debe ser y debe estar dirigida a todas las empresas, debe haber publicidad y transparencia, no debe haber discriminación e igualdad de trato entre todos los licitadores y debe haber libre competencia para finalmente poder elegir una oferta económica más ventajosa, concepto que, como veremos, ha variado en la nueva ley, pero os lo comentaré más adelante. Todo esto nos llevaría, unido todos estos principios fundamentales, unidos al control y a la eficacia y a la eficiencia del gasto, haría que la tramitación de un expediente y la adjudicación de obras, servicios o suministros se hiciera de acuerdo a lo que debiera ser.
Dentro de estos tipos de contratos, como apuntaba nuestra compañera, nos encontramos con 3 tipos de contratos: de obras-servicios, suministros, gestión de servicios públicos y concesiones de obras públicas. Voy a pasar muy por encima de ello porque es obvia un poco la definición y la conocéis. Y contratos de obra son aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de los trabajos enumerados en el anexo 1, que son aquellos trabajos relacionados con obras de inmuebles o con mantenimientos, etcétera, etcétera. El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil destinados a cumplir por sí mismos una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. El contrato de servicios son aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto al de una obra o de un suministro. Las categorías se enumeran en el anexo 2, son larguísimas, son todas aquellas necesidades que la Administración no puede ejecutar por medios propios y debe contratar con empresas privadas al objeto de llevar a cabo este tipo de actividades con personal ajeno. Son muy amplias, estaban ahí, no tienen demasiada trascendencia. Y el contrato de suministros, que es obvio por su propia definición, es la entrega de una pluralidad de bienes en un caso y la adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento con exoneración de compra de productos o bienes muebles. Y en este caso se incluyen también la adquisición y arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, dispositivos y programas. Bueno, la pregunta es ¿quién puede contratar con la Administración? ¿Quién puede contratar con la Administración? En principio todo el mundo cumpliendo una serie de requisitos fundamentales. Es decir, cuando ustedes que están en el ámbito privado quieran contratar con la Administración, los requisitos que tienen que cumplir son los siguientes: que sean personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras. Está abierto, lógicamente, a empresas europeas en igualdad de condiciones por el mero principio de la libertad de circulación de bienes y personas, y a las empresas extranjeras también, con unos requisitos diferentes, pero también que hay que tener plena capacidad de obrar, en el sentido de que las escrituras públicas y los objetos sociales de las distintas sociedades encajen con el objeto del contrato, que no estén incursas en prohibiciones de contratar, es decir, que no hayan sido condenados por sentencia firme, que estén al corriente en obligaciones tributarias, que hayan pagado la seguridad social y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Quizás el tema de la solvencia técnica les puede interesar más porque les afecta directamente. Y la solvencia económica y financiera se acredita mediante certificados bancarios o aportación de cuentas anuales, etcétera, etcétera. Y la solvencia técnica, que es un elemento que no es pacífico, un elemento que está generando bastante tensión en los contratos públicos, fundamentalmente porque es el primer gran filtro de selección de las empresas. ¿Qué ocurre? Que, lógicamente, en la redacción que veremos más adelante de los pliegos de condiciones, el elemento de la solvencia es un elemento que puede disuadir perfectamente en una licitación de que muchas empresas puedan acudir a ella. Esta solvencia, por lo tanto, está sujeta a un control no solo de legalidad por los propios órganos internos nuestros, la intervención y los departamentos jurídicos, sino que además está sujeto, lógicamente, al control de legalidad de los tribunales. ¿Por qué? Porque al final se trata de cumplir esos principios que hemos comentado del acceso a todas las empresas a la posibilidad de contratar, y si establecemos criterios que sean muy excluyentes y muy selectivos, pues pocas empresas podrían llegar a ellos. Es un instrumento que desgraciadamente se utiliza en muchas administraciones al objeto de disuadir, ¿no? Precisamente debe ser lo contrario. En ese sentido, el propio texto refundido establece un poco los criterios que deben incluirse en los pliegos a la hora de exigir esa solvencia a las diferentes empresas interesadas en participar. Pasamos un poco rápido porque es relativamente sencillo, relación de obras, titulaciones, tal, todo esto y todo ello referido a la empresa. ¿Qué documentos son fundamentales a la hora de conformar un expediente antes de ponerlo en la calle y que ustedes, desde el punto de vista de las empresas privadas interesadas, puedan acudir a ello? Pues hay dos documentos que son fundamentales. Son el pliego de cláusulas administrativas particulares, que ya lo conocerán y habrán oído hablar, y el pliego de prescripciones técnicas. ¿Qué incluye el pliego de condiciones de cláusulas administrativas particulares? Pues todos aquellos pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones, el objeto del contrato, presupuesto de licitación, duración o plazo de ejecución, plazo de garantía, presentación de proposiciones y admisibilidad de variantes, en fin, y todas aquellas cuestiones que sean fruto del interés de la Administración por determinar las reglas del juego. El pliego de prescripciones técnicas incluiría exclusivamente aquellas características técnicas de los bienes o obras, en este caso, si fueran proyectos de obras, que realmente es lo que está necesitando la Administración, debiéndose limitar exclusivamente a aspectos técnicos. Una vez conformado el expediente y iniciado la apertura del procedimiento de adjudicación, las publicaciones que se dan pues son las siguientes: las oficiales en los diarios, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en su caso, en los boletines. Y sí es bueno destacar que una de las cuestiones que ya la Unión Europea y en su momento el Consejo fue entre las muchas cuestiones que ha tildado a España, al Reino de España, de incumplimiento, era el famoso tema de los perfiles del contratante.
¿Qué ocurría? Que con la nueva ley que se creó con la ley anterior, la vigente actualmente todavía, se crearon los perfiles del contratante en el sentido de que a través de los sistemas informáticos y vía web, pues parecía como que habíamos dado un paso importantísimo de cara a la transparencia y de cara a la publicidad. ¿Qué ocurría? Que cada administración, cada pequeño ayuntamiento, cada pequeño consorcio, etcétera, etcétera, tenía su propio perfil del contratante. Con lo cual, cualquier licitador de las empresas que ustedes componen, para poder enterarse de las licitaciones que había, tenía que visitar del orden de 10.000 páginas web. Claro, eso Europa enseguida se dio cuenta que se estaba haciendo un incumplimiento un tanto perverso de la norma. En ese sentido, la ley que entra en vigor, como os decía, el próximo año, establece las plataformas de contratación pública, que pueden ser bien estatal, autonómica, etcétera, etcétera, pero que aun respetando los perfiles del contratante que puede seguir manteniendo cada administración concreta, todos ellos van a tener que estar obligatoriamente comunicados con esa plataforma de contratación pública, a la cual, además de tener acceso todos los ciudadanos, va a tener sistemas de inscripción, de apunte, de información perfectamente ajustados a lo que cada licitador o cada empresa interese o busque. Con lo cual, probablemente se dé un paso muy importante en materia de transparencia y en materia de publicidad. Los procedimientos de adjudicación que actualmente hay en la ley vigente, es un momento también para hablar de la ley vigente y la ley que entra en vigor, es un momento un tanto complejo. Estoy hablando de la ley que todavía está vigente, aunque esto pues va a desaparecer en breve. Pero bueno, se mantiene el abierto, que realmente es un poco el que interesa y es un poco el elemento estrella de la ley, que es que todo empresario pueda presentar proposición a cualquier licitación que se produzca. El restringido es un elemento ya mucho más condicionado y más restringido, valga la redundancia, precisamente porque solo pueden presentarse empresarios que soliciten el hacerlo, pero normalmente por unas características técnicas de determinadas exigencias. Y el negociado y el contrato menor, que han sido un poco pues bueno, los caballos de batalla de todos, bueno, habrán leído ustedes, me imagino que estarán al corriente de que la mayoría de elementos en estos momentos que se encuentran sub judice todavía y pendientes de juicio de las grandes organizaciones donde se han producido pues desviaciones de fondos, etcétera, etcétera, pues muchos de ellos han sido utilizando de forma malintencionada el procedimiento negociado y el contrato menor. Procedimiento negociado que en la nueva ley desaparece en razón de la cuantía y contrato menor que se limita incluso su cuantía porque se reduce. La adjudicación, hablábamos que era la oferta económica más ventajosa y en el texto refundido, que era un poco lo que antiguamente conocíamos todos como concurso, donde el elemento fundamental no era solo el precio, sino que era el precio y el elemento técnico, lo que nos haría obtener esa oferta que se ha llamado económicamente más ventajosa, pero en definitiva es la mejor oferta que se podría encontrar entre las presentadas. Bueno, se cambia el concepto en la nueva ley y se le denomina mejor relación calidad-precio, bueno, algo que por prácticamente casi obvio, ¿no? Lo que se busca es una relación de calidad-precio. Y si se incorporan, entre otros elementos, los aspectos medioambientales y sociales como un elemento por imposición de la propia directiva europea, como elementos fundamentales, sobre todo. Primero, porque al final la contratación pública, además de ser un instrumento, como estamos hablando, de compra, es un instrumento también de aplicación de políticas públicas. Y dentro de esas políticas públicas, Europa es consciente que el aspecto medioambiental y social, sobre todo teniendo en cuenta los mercados que puede haber más baratos, mercados chinos, mercados etcétera, etcétera, para ser competitivos no puede ser solo el elemento precio, sino que tienen que incorporarse elementos de esta naturaleza, que no son baratos, pero que de alguna manera nos diferenciarán un poco en cuanto a calidad. El criterio de evaluación de las ofertas era un punto que sí me quería centrar porque probablemente es algo que a las empresas que están aquí, que participan en licitaciones, les interesa, ¿no? Les interesa ¿por qué? Porque al final hasta ahora todo lo que hemos dicho pues es algo obvio, ¿no? Que las cosas estén bien, que haya solvencia, que se publique, etcétera, etcétera, hasta ahí. Pero realmente cuando llega un poco, cuando poníamos, me decía Esther, oportunidades de contratación, bueno, la oportunidad quizás, llegado el momento es esta, ¿no? Donde quizás es donde muchas veces habría que centrarse y habría que ver un poco qué es lo que la Administración demanda y qué es lo que el empresario ofrece. ¿Qué significa? ¿Qué los criterios de evaluación de las ofertas? Bueno, pues que deben estar directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la forma de la retribución ligada a la obra o al servicio, el plazo de ejecución o entrega, los costes de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales. Y todas estas criterios de valoración, que va a ser lo que al final cuando presentemos una oferta, cuando presentemos una plica en la Administración al objeto de intentar ser ganadores de un concurso y poder trabajar, va a ser algo que lógicamente debe figurar en el anuncio de licitación y debe figurar en el pliego, porque es un poco las normas de lo que nos van a juzgar. Entonces podemos presentar muchas cosas, pero
pero si no acertamos con lo que son los criterios por los que nos van a valorar, de poco valdrá nuestra oferta, ¿no? En ese sentido, conoceréis y tenéis que saber que los criterios, por definición, se establecen dos sistemas de criterios: los automáticos o matemáticos cuantificables mediante fórmulas, o los no evaluables de forma automática dependientes de un juicio de valor. En el caso del consorcio, por ejemplo, y de la mayoría de las administraciones cercanas, estos criterios los hemos dividido en dos porcentajes: del 50% los criterios automáticos y el 50% los no evaluables de forma automática. Esto significa que el precio, en ese sentido, está sujeto a un peso dentro del 100% de la valoración total, de un 50% que se aplicará exclusivamente mediante la aplicación de una fórmula matemática que figurará en el pliego. Por lo tanto, cada contratista hará su oferta y, en virtud de esta aplicación de la fórmula, tendrá unos puntos asignados. Es decir, poco hay que decir del resultado de la oferta. ¿Por qué? Porque es una mera aplicación tal. ¿Dónde viene un poco la cuestión más debatida? En los criterios que no son evaluables mediante juicios de valor. ¿Esto qué significa? Significa pues que nuestros propios servicios técnicos o los servicios especializados en la materia deben juzgar y evaluar esa oferta. Evaluar esa oferta conforme a esos criterios que hemos establecido previamente en el pliego, donde la Administración, donde el ente que concursa, lo que está plasmándonos es qué inquietudes tiene, qué problemas tiene y qué pretende resolver a través de la ejecución de esas obras o la ejecución de esos servicios. Esos criterios, una vez evaluados, arrojan a su vez unas puntuaciones técnicas. La suma de las puntuaciones técnicas matemáticas con las puntuaciones emitidas por el servicio técnico correspondiente arrojan un ganador y una clasificación de orden de las ofertas. Bueno, en principio he ido muy rápido porque pensaba que íbamos a andar mal de tiempo. Veo que hemos llegado bastante bien, con lo cual pues quizás nos permita tener un pequeño turno de preguntas. Gracias, Gerardo. Pues nada, aquí tenemos una pregunta. Comenzamos con el turno de preguntas. Hola. Hola. ¿Se oye? Sí. Bueno, primero, buenas y gracias por la presentación. Me llamo Iván López, soy de Traxa, Granada. Trabajo en Trasatec. Vale, ahora. Quería preguntarte un poco sobre el tema de las bajas temerarias. Sobre ese tema, sobre la fórmula que se usa aquí. Y si en la nueva regulación va a haber algunos criterios o, no sé, algún cambio con la actual. Bueno, en principio la baja temeraria en su momento se regulaba a través del reglamento, el reglamento del 2001, en donde se establecía en la propia ley, en el artículo 86, en el propio reglamento, los criterios para considerar lo que era una baja temeraria. En la modificación del 2011 de la ley de contratos se mantiene el criterio del artículo 86 del reglamento para las subastas y en los concursos se establece que, salvo que no se indique nada en los pliegos, seguirá vigente el reglamento. ¿Qué han hecho las administraciones? Han establecido criterios en los propios pliegos, en concreto el consorcio también, donde ha establecido unos criterios sobre la baja media, incrementada en el número de unidades que se considerará conveniente. Nosotros hemos mantenido hasta la fecha el criterio de la baja media más 10 y, en virtud de ello, pues como siempre queda el trámite del 150, una vez de que haya temeridad o no, no es un criterio automático. Por lo tanto, en definitiva, es una presunción de temeridad en una oferta que puede ser perfectamente luego justificada por las empresas licitadoras. El nuevo proyecto de ley no entra tampoco en el tema de las bajas temerarias, en el sentido, entra como entraba la anterior. Quiere decir que no hay grandes modificaciones porque mantiene un poco el mismo criterio. La posibilidad de, en tus pliegos de condiciones, establecer los umbrales donde consideres que la baja temeraria puede serlo a partir de la baja media del resto de las ofertas. Es cierto que ayer precisamente estábamos comentando con varios compañeros que están aquí un poco el criterio de la baja, y sí es cierto que a la vista de las ofertas que estamos recibiendo y de la presión del mercado, a pesar de los muchos mensajes que se lanzan sobre que las ofertas no deben ser temerarias ni muy bajas, sí es cierto que es un mensaje que ha costado mucho recoger a las empresas, quizás por ese 50% que hablaba hace un rato, donde todo el mundo intenta conseguir los 50 puntos, lógicamente, y apura al límite.
claro. Eso significa que en ocasiones nos encontremos con que las bajas sean muy fuertes, incluso no siendo temerarias. Hablábamos ayer que al final, entre la baja media más 10,1 y la baja media de 9,8, cuya baja no podría ser descalificada, por lo tanto, la ejecución de la obra seguramente iba a ser un drama, como está siendo en ocasiones y lo estamos viviendo incluso en nuestra propia entidad. Por lo tanto, se está hablando en nuestro entorno de rebajar esa baja media hacia umbrales menores. Es decir, bajas medias más 5, bajas medias. Pero claro, todo esto también, en fin, es complicado porque luego además hay que darle el trámite de audiencia, con lo cual al final son bajas que en un momento determinado también pueden en un momento justificarse. Por lo tanto, pero vamos, no en el nuevo proyecto de ley, en la ley ya que no está vigente, pero que está ya publicada, no hace demasiada incidencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Te oigo, si no, Sí. Nada, era solo, muchísimas gracias por la gran presentación. Y nada, era simplemente pues, para que me dieses un poco tu opinión también, porque tenemos siempre estas quejas, ¿no?, en torno a todas estas malas gestiones o licitaciones o concesiones, y luego un poco malversación, ¿no?, por parte de... Yo me voy a meter un poco al fregado, ¿eh? Y claro, esto no solo pasa en la empresa privada, también en la universidad, por ejemplo, pues hay ciertos baremos, estábamos hablando del 50% subjetivo, también hay baremos allí que son pues en parte todo concurso de méritos y luego de repente hay 4 puntos que nadie sabe de dónde salen, que se dan pues un poco a dedo, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es por qué no movemos ficha ya de una vez y quitamos esa parte subjetiva y movemos un poco más a la valoración total, no sé lo que... Porque iríamos a la subasta, ¿no? A la subasta. Claro, iríamos a la subasta, con lo cual el criterio de relación calidad-precio, que es fundamental en la directiva y en la transposición a la nueva ley, el criterio de calidad-precio quedaría un poco condicionado. Pero si valoras ese precio realmente dentro o sea, si lo tienes todo bien baremado, ya. Desde mi ignorancia, ¿eh? No es ignorancia, no, hay mucha gente que opina como tú, ¿eh? No hay mucha gente. Hombre, es el elemento, desde luego es el elemento más objetivo, no cabe duda. Lo que ocurre es que, primero, el proyecto, igual en obras que en servicios, el proyecto tiene que estar perfectamente definido, ser muy claro, que no tenga complejidad en la ejecución, y a pesar de ello, la subasta tiene riesgos. Y además el elemento calidad, como te digo, en un momento determinado, claro, no hay variantes, no hay posibilidad de aportar cuestiones nuevas, en fin, es un tema más ojalá para nosotros fuera la subasta la panacea, porque nos simplificaría muchísimo, sobre todo el tema de recursos y de impugnaciones, etcétera. Tenemos otra pregunta aquí, Marina. Hola, soy Antonio Cortés, de la Dirección de Energía de la empresa Suez. Aquí. No te veo. Que no te veía. Presente. Hola. Bueno, en primer lugar agradecer la presentación. La verdad es que ha sido muy clara e ilustrativa pese a la dificultad del tema normativo. También quería aprovechar para felicitar al consorcio. Me ha parecido muy interesante el tema del reparto de 50%, la parte sobre todo económica, y el otro 50% más ligado a la parte técnica. Y es en esta línea en la que quería lanzar la cuestión. Vosotros lo tenéis claro y lo celebro, pero a nivel general sí que es verdad que es el importe económico el que marca los resultados de las licitaciones. En este sentido, esto penaliza mucho lo que es la calidad de los proyectos. Al final yo no entiendo un proyecto que no lleve las mejores calidades y esto me deja fuera en precio. Entonces, su opinión ya personal ¿creéis que se va a solucionar este problema? Porque creo que es un problema importante. Hombre, es un problema importante, sobre todo, no sé, te refieres a proyectos de ejecución de obras, sobre todo, ¿no? Sí. Claro, sobre todo en la redacción de proyectos, de un proyecto malo, y esto lo he aprendido de mis compañeros, Eduardo, Chema y compañía, que de esto saben muchísimo, un proyecto malo es una mala obra. O sea, es decir, si en el proyecto ahorras y el proyecto es malo, la ejecución de esa obra va a ser mala. Por lo tanto, el elemento calidad, nosotros entendemos es un elemento fundamental, importante. Es verdad que el precio es importante, no cabe duda. Gestionamos dinero público y tenemos que procurar ahorros. Pero mi opinión personal es que yo creo que nosotros, por ejemplo, tenemos 50-50 y en suministros tenemos 70-30. 70-30 en la parte económica y 30 en la parte técnica.
¿Por qué tenemos 70-30? Un poco por comparar, para que veas el ejemplo, ¿no? Porque normalmente un suministro está mucho más definido. Cuando nosotros compramos un cromatógrafo de masas para el laboratorio de aquí, normalmente el jefe del laboratorio nos define perfectamente sus características, nos define perfectamente lo que quiere, y nos quedan casi coleando cuestiones que no son ni de él, que es el plazo de entrega, es el servicio postventa, elementos quizás más residuales, ¿no? Y el precio sí es muy importante, porque cumplidos esos requisitos de cromatógrafo de masas, que efectivamente es muy bueno, etcétera, si digo alguna cosa, Alejandro, mal me dices, pero vamos, ¿eh? Es decir, cumplidos esos requisitos, hombre, el precio debe ser importante, debe mandar. Con un 70% de precio y un 30% de técnico entendemos que es suficiente. Cuando vamos a obras y a servicios donde las sensibilidades son diferentes, donde los elementos son más complejos, donde las ejecuciones de obra, pues por desgracia, y ellos lo padecen, saben lo que es, el elemento precio de la subasta pues nos simplificaría, sobre todo a los miembros de las mesas de contratación, nos daría una tranquilidad absoluta. El más barato gana y haya cuidado el técnico que se mate con ellos, ¿no? Entendemos que no. Que el elemento calidad, por lo tanto, desde mi punto de vista personal, creo que en esos umbrales donde nos estamos moviendo nosotros 50-50, 70-30, yo creo que son bastante acertados. Sí, por eso, o sea, el caso del consorcio lo veo muy acertado. El tema es cuándo podemos extrapolar este modelo a los términos generales. Claro. ¿Creéis que hay expectativas de que esto realmente nos permita hacer ofertas de calidad en otros ámbitos, en la administración pública sobre todo? Claro, hombre, el principio de relación que he dicho, calidad-precio, en las ofertas a partir de la entrada en vigor de la ley por transposición de las directivas europeas es un principio fundamental de la ley. Luego, por lo tanto, en un momento determinado habrá que llamar la atención a los diferentes poderes adjudicadores de que ese elemento se debe cumplir. Hay una serie de elementos en las propias directivas, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, la Asociación para la Innovación, muchos elementos que no son extraños a la mayoría de los que estamos operando en el mundo de la contratación pública, pero que deberemos hacer. Nosotros hemos empezado ya con el tema de las pymes a través de los lotes, haciendo lotes para que empresas pequeñas puedan acudir, y no cabe duda que es un verdadero follón. Pero es un follón que hay que cumplir. Es un follón que hay que cumplir, ¿por qué? Por imperativo legal y por cumplimiento además de las directivas europeas. En relación calidad-precio habrá que ir a lo mismo, igual que a criterios medioambientales y sociales. No vamos a poder acabar diciendo que yo no me interesa el tema medioambiental, no me interesa el tema social, porque me interesa el precio y lo que me interesa es una buena oferta. Pues usted lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque los principios fundamentales de la directiva, los principios fundamentales de la propia ley que entra en vigor, los está incumpliendo. Aunque no esté incumpliendo el texto de manera fragante, está incumpliendo sus principios. Luego, por lo tanto, en un momento determinado, yo creo que serán aspectos que podrán hasta ser recurribles en los tribunales. Pero hoy por hoy, cada administración en ese sentido establece sus reglas de juego. Muchas gracias. Vale. Guillermo, última pregunta. Sí, rapidísima. Sí. Hemos estado hablando de innovación y me gustaría saber tu opinión sobre el concepto de compra pública innovadora. No sé si lo estáis trabajando, lo estáis valorando. Bueno, pues es cierto que la innovación está muy unida, va a estar directamente unida a la contratación pública, y más concretamente en la nueva ley, que como ya me imagino que conocéis, se crea nada más y menos que un nuevo procedimiento de contratación. O sea, de los que hemos visto, desaparecen una serie de procedimientos, la colaboración público-privada desaparece por tal, y sin embargo se crea la Asociación para la Innovación. ¿Qué significa eso? Que hay todo un procedimiento. Pasa que yo sé que he participado en varias jornadas de esta naturaleza y es un tema que a las administraciones les está cayendo como si les viniera de repente, lluvias torrenciales, no saben qué hacer. De hecho, yo he visto ejemplos recientemente en la Universidad de Zaragoza que estuvimos, he visto ejemplos de la Asociación para la Innovación que ni era asociación ni era innovación, pero como se financiaban, porque además en estos momentos, como habéis comentado, y es verdad, y eso es lo que nos han transmitido, hay dinero para la innovación, pues se están presentando proyectos que no tienen nada, ya te digo, ni de proyectos ni de innovación, pero hay que aprovechar los fondos. ¿Cómo lo vemos nosotros? Yo es un tema que a nuestro departamento de I+D+I estamos muy en contacto y lo he transmitido y lo hemos hablado. Yo creo que en el mundo del agua, y en el caso del consorcio concretamente, así como en el mundo hospitalario, por ejemplo, o en el mundo, yo creo que hay oportunidades excelentes para acudir al procedimiento nuevo. ¿Por qué? Porque hay numerosísimos supuestos que nosotros tenemos, problemas que vas oyendo diariamente, cuya solución en el mercado no está clara. Y acudir al mercado en ocasiones no sirve más que para gastar dinero, porque como esa solución no está en el mercado, al final el resultado de lo que pedimos, que hablábamos hace un rato, resulta que el resultado ha sido un costo excesivo y ningún fruto. En ese sentido, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que utilizar mucho a través de la Asociación para la Innovación, yo creo que con las cuestiones preliminares y las preguntas al mercado. Yo creo que es un tema que en la casa nosotros también lo vamos a intentar poner cada vez más en marcha, sobre todo en temas, como decimos,
hablemos de novedosos o de problemáticas que podamos tener de tipo técnico, donde hay que acudir al mercado a preguntar qué soluciones hay. Y a la vista de la respuesta del mercado, si no hay soluciones, como ocurre en numerosísimas cuestiones relacionadas con el agua, hay que acudir al procedimiento de asociación para la innovación, porque es verdad que es un procedimiento complicado, es un procedimiento novedoso y complicado. Sobre todo, para mí la complicación está no en su tramitación, porque además yo, desde el punto de vista legal, es un procedimiento que me tranquiliza mucho, porque al final es un procedimiento de muy buenas intenciones, con lo cual quiero decir que, independientemente que lo hagamos mejor o peor, yo creo que pocos tribunales de cuentas o pocos fiscalizadores se van a meter con el procedimiento. Yo creo que la cuestión más compleja es la cuestión final, cómo repartimos el beneficio. Esa es la parte que realmente va a ser para mí el caballo de batalla. Nosotros hemos hecho pequeñitos procedimientos para la innovación, no nos han salido mal. Lo que pasa que, en principio, no hemos llegado a rematar lo que la nueva ley dice, ¿no? Y es ese reparto final de beneficios o esa utilización del resultado, ¿cómo la vamos a hacer? Va a ser complicado porque el trabajo no va a ser complicado hacerlo. La colaboración con empresas privadas o con universidades o con entidades preparadas para ello, probablemente en algunos casos pues más acreditadas que nosotros mismos, no va a ser problema, porque incluso probablemente el resultado vaya a ser muy bueno. La financiación tampoco va a ser problema, porque realmente, además de haber financiación externa, incluso entra dentro de tus propios contratos de ejecución. El problema va a ser cómo al final decimos, la Administración, vamos a participar de los beneficios de esas innovaciones, que es lo que dice en realidad la ley. Pues lo veremos. Quizás dentro de unos años, cuando no seáis ya John Waters, podremos hacer una charla sobre qué ha pasado con los beneficios y cómo los repartimos. Ojalá. Bueno, pues muy bien, muy interesante terminar esta sesión con una pregunta que aúna a vuestra sesión, innovación con contratación pública. De hecho, me la has quitado, la tenía preparada. Pues muchas gracias, Gerardo, y pasamos a la sesión de póster. Muchas gracias.